Hoy vamos a hablar de la Navidad o el Natal que llaman y la visión espírita. ¿Qué ven o cómo se ve la Navidad o cómo se ve el Natal desde la visión espírita? Bueno, para empezar, yo creo que es importante entender la visión material del mundo en este momento sobre la Navidad. Cuéntanos, ¿cómo es esa? Bien, a mí me gustaría hacer un recorrido para poder aclarar un poco por qué es esta visión materialista de la Navidad, recorrer un poco por la historia, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder comprender un poco más esta visión de la Navidad en relación a arreglos, regalos, comida, etcétera. Entonces nos va a poder ampliar un poco más también el conocer sobre esta costumbre, ¿no? No nos olvidemos que las costumbres se van arraigando de acuerdo a la cotidianidad reitero, del cotidiano vivir de una comunidad específica. Y en este sentido, la Navidad nace en este tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, no se tiene una fecha exacta del nacimiento de Jesús, eso es cierto. Sin embargo, se puso la fecha entre el 24 y 25 de diciembre por ser el solsticio de la época. Entonces fue con Constantino quien hizo este movimiento de fechas y desde entonces se recuerda la Navidad en el solsticio de la época de aquel lugar, porque en esta época de diciembre, noviembre, diciembre a enero, es época de bienaventuranza en el sentido de la siembra, la reproducción de los animales, este evento de poder dar gracias a la naturaleza por toda la fertilidad que se tiene, no solo con los animales, sino con las personas y con la situación en sí que jugaba el movimiento cultural de la época. Entonces, desde ahí es que se festeja la Navidad en este hecho, vamos a decir así, histórico, en el sentido de esa cultura de la época, lo que se hacía era hacer ofrendas de alimentos, ¿no? A la naturaleza, donde se podía comer, se podía beber, porque era el producto que la tierra daba en la época. Entonces, mover a esa época fue bastante interesante, primero por el clima, segundo por la costumbre, tercero porque había una razón lógica en la que se tenía que festejar y por qué no mover esta fecha aquí donde se pueden dar este tipo de ofrendas que luego se transforman en regalos, ¿no? De los que nosotros conocemos. Por otro lado, la cuestión comercial que se ha dado en la época de la Navidad. Se tiene una historia que Santa Claus en realidad ha sido un nórdico que tenía recursos económicos para ayudar a los de su región. Entonces, al ver la pobreza en la que esta ciudad vivía, él tiene la idea de dar presentes a los niños huérfanos, ¿no? Y a algunos de la calle. Y sale él en su trineo, porque allá neva, o sea, es hielo completamente casi todo el año. Entonces agarra su trineito y va dando estas ofrendas como nosotros espíritas haríamos con las personas necesitadas, ¿no? Agarramos nuestro carro, nuestra camioneta, llevamos los alimentos y hacemos las distribuciones. Él hacía lo mismo porque se sintió sensibilizado y él no usaba el traje rojo, el cinturón negro, ¿no? La hebilla blanca, ¿no? Que en la época se tiene como la simbología de la Navidad. En realidad utilizaron esta simbología una empresa de gaseosas, que no vamos a dar el nombre, porque no estamos haciendo propaganda acá y tampoco nos pagan por eso. Entonces, sabemos de quiénes estamos hablando y son los colores representativos de la empresa, básicamente. Entonces, Santa Claus no es ese Santa Claus comercial que nos los han mostrado.
Esa es la esencia de ese hombre que hizo una marca en la época que él vivió, ayudando a aquellos que necesitan. Entonces, miren cómo todo eso para nuestra época se ha comercializado, lo que tú bien manifestabas, la parte material, ¿no? de lo que sería la Navidad. Y Navidad significa renacimiento, nacer de nuevo en algo. Desde ahí es de que nos vamos un poquito más atrás. Francisco de Asís se da cuenta que en la época la gente estaba muy materialista cuanto en esta y dice, hay algo importante que aquí tenemos que simbolizar, o sea, dar a conocer al mundo, y es el nacimiento del Mesías. Entonces, Francisco de Asís fue el primero que reproduce el pesebre, ¿no? Y él lo hace público, porque lo hace en una de las plazas de Asís, y lo hace público y muestra el nacimiento de Jesús. A partir de ahí es que entra en nuestros hogares a armar el pesebre. Y ya hay algo bien interesante, porque se tiene como simbología el pesebre, pero el pesebre vacío, hasta que llega el 24 y recién se pone al niño Jesús, como si recién se estuviera instalando en nuestros hogares algo que es simbólico, sin embargo, tendría que mantenerse todos los años de nuestras vidas. Hablemos de esa simbología del niño y cómo ha evolucionado, ¿no? Exacto. Gracias a la doctrina espírita nosotros ya tenemos la idea de que, o bueno, la tenemos clara, esa idea de que es una simbología. Sin embargo, nosotros tenemos una Navidad muy particular y única, ¿no? Porque nace en nosotros esa Navidad en el momento de estar conscientes de lo que realmente quiero de mi vida, a dónde apunto, cuál mi objetivo, y eso me hace feliz. Esa es la idea, pero más adelante vamos a hablar. Claro. Entonces, cuando utilizamos esta simbología, que me parece bastante interesante porque el ser humano necesita cosas palpables para poder creer, para poder saber que está en una Navidad. Las luces en la calle, la nieve artificial, el algodón que le podemos poner, no estamos a 40 grados, pero no importa, mi pesebre está con nieve. Entonces, esa simbología hace que nosotros nos conectemos con esa energía. Entonces, de todas maneras, sigue funcionando. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esa va a ser la diferencia para poder, vamos a decir así, vivenciar el momento de la Navidad. Con Lutero aparecen las lucecitas de Navidad. ¿Y cómo? ¿Cómo que aparecen las lucecitas, no? En la época de Lutero no había electricidad para comenzar. Pero esa noche que se recordaba, cuenta la leyenda, es una historia de Lutero, que él esa noche dice que se sentía muy, muy romántico, vamos a decir así, ¿no? Y muy, muy conectado con esa energía. Y en uno de esos momentos, él sale de su casa hacia esos patios hermosos donde había un montón de árboles, una vegetación maravillosa, y eleva su vista hacia el cielo y ve un cielo tan estrellado, tan hermoso, con una energía magistral, que él dice, no puede ser que solamente ahí arriba, tan lejos, tengamos esa luz. Tenemos que traerla acá. Entra a su casa, corta un árbol, pone el árbol ahí y le pone un montón de velas. Puras velas, ilumina todo con velas. Fue la noche más hermosa para él y su familia. A partir de ahí, como se veía tan hermoso, todo el mundo copió. Aparece la electricidad y tenemos las lucecitas en el árbol. Es traer un pedacito de cielo, la simbología es esa, un pedacito de cielo a tu hogar. Poder vivenciar esa energía divina dentro del lugar donde tú vives. Entonces, miren, si bien todas estas cosas que son materiales forman parte de lo que es el sistema del mercado, en algún momento
sirven de instrumento, de material para nosotros podernos conectar de alguna manera con ese pedacito de cielo, ¿no? Entonces, con Dios, exacto, con Dios, con nuestro Mesías, con la historia, con todo eso que Él nos había venido a dejar como, vamos a decir, como un ejemplo de vida que ha sido real, ¿no? Entonces, mira cómo desde entonces se habla de que Jesús nos trajo, desde el momento del nacimiento, esta temática de la humildad. Nace en un pesebre. ¿Y sabes qué era ese pesebre? Yo recién lo descubrí. Era una de las fuentes, ¿no?, donde los puercos se alimentaban. José lo limpia, María lo acomoda como una camita y ahí nace nuestro Mesías. Qué más humildad, ¿no? ¡Puf! O sea, no se espera nacer en una casa, en un hospital, en un lugar lleno y cargado de cosas, no, sino que con ese acto nos enseña esa familia que no importa dónde estemos, la felicidad se puede hacer. La felicidad es algo que puedo construir, que puedo manejar, utilizarla en el beneficio mío y de los otros que amo, para que eso que parecía tosco pueda ser lo más hermoso que pueda vivir en la vida. Entonces, mira, esta humildad es relacionada a la conciencia de cuánto uno no sabe. Entonces, ¿cómo no saber? Por ejemplo, hay una historia muy bonita que escuché de Julio de Carvalho, si no me equivoco el nombre, y si alguien lo sabe, que me corrija, por favor. En este momento no tengo claro el nombre, pero es Julio, el que cuenta una historia. Alguna vez yo ya la había escuchado, pero cuando él lo contó, revivió ese sentimiento, ¿no?, de podernos reencontrar. Era un abogado y una profesora, bien cortita la historia, que empiezan a conocerse, se enamoran e intentan casarse. Y un día de esos, el abogado, que era un hombre que tenía mucho potencial económico, de conocimiento, etcétera, le invita a su novia a pasear por el río en una barquita. Y para mostrar su conocimiento y demostrarle a ella que él sí brillaba en todo el sentido de la palabra, le empieza a hacer preguntas al barquero. Y le dice, amigo, ¿tienes alguna profesión? Y él le dice, soy barquero, le dice, o sea, toda mi vida he trabajado en esto. Ah, te perdiste la mitad de tu vida. ¿Tú lees algo? ¿Sabes leer? ¿Alguna literatura tal vez que te guste? Y el barquero le mira y le dice, mire señor, como trabajé toda mi vida, yo no tuve tiempo de entrar a la escuela, o sea, no sé leer. Ah, ¿cómo te perdiste la mitad de tu vida? Le dice. En ese momento, ¿no?, mostrándole ese orgullo, esa potencia de hombre a esa mujer, pasa un barco del lado de ellos y empieza a olear, a ondear el río. Y ellos empiezan a desequilibrarse. Y el barquero le pregunta, señor, ¿sabe nadar? No, gritan los dos al unísono. Y él dice, perdieron toda su vida. Ah, ¿No? Entonces, mira, la humildad es eso, es saber lo que no sé y poder hacer cuenta de eso, respetar ese no sé de una manera amorosa conmigo mismo para dejar que el otro pueda enseñarme, pueda mostrarme, pueda conocer. Entonces, ese es otro estado también de la humildad. La humildad no es estar desarrapado, con ropa viejita, no tener que comer. No. La humildad es tener la conciencia de hasta dónde puedo ir, hasta dónde sé y hasta dónde puedo permitir o cuándo puedo permitir también que el otro me dé una manita para aprender un poco más, ser un poco más feliz, ser un poco más abierto con la vida. Entonces, mire, qué hermosa lección esta de la barquita, ¿no? Cuando hablamos acerca de, y entonces, ¿qué Jesús nos quiere enseñar con esto?
porque todos piensan que Jesús, pobrecito, solo caminó de sandalias, con la misma ropa, porque así nos muestran las películas, ¿no? Pero ojo, hay un libro que, ay Dios, ahorita no recuerdo el nombre, pero donde nos cuentan la historia de que María, su madre, salía en caravana con ellos. Y María, mientras Jesús estaba en las prédicas trabajando, María junto a otras mujeres tejían las ropas de Jesús. Jesús jamás ha andado con una ropa rotita, mal costuradita, suciecita. No, era impecable. María con sus propias manos le hacía las sandalias y tenía un cuidado bárbaro con todos los que caminaba Jesús. Entonces, miren ese amor, miren esa humildad. María quedarse detrás del telón mientras Jesús actuaba en la vida de la transformación del mundo. Y es importante, yo creo que es importante lo que estás diciendo, que cuando las cosas salen del corazón son bien, bien importantes. Veamos que Santa Claus comenzó con un acto de caridad, ¿cierto? Como tú Exacto. decías, la tradición del árbol de Navidad vino simplemente por una reproducción de la naturaleza, ¿cierto? Unas ganas de ver y de recrear la naturaleza. Yo creo que este mensaje es de que la Navidad nos acuerda abrir nuestro corazón y actuar desde nuestro corazón, porque miren que son eh, los principios de la Navidad siempre fueron desde el corazón, desde la humildad, ¿verdad? Claro, ¿y cuáles son los principios del espiritismo? De corazón, básicamente, ¿no? Entonces, aquí viene otra metáfora. ¿Qué es eso de que Jesús nace en la noche? ¿Por qué se recuerda a medianoche la llegada de Jesús? Ahí hay otra metáfora muy importante, porque no sabemos la verdad si nació en la madrugada o si nació al atardecer o en la noche misma, pero bueno, la oscuridad de la noche representa el momento exacto de la transformación de nuestro sufrimiento. ¿En qué sentido? Cuando nosotros entramos a sufrir, entramos a un proceso de dolor, todo es oscuro para nosotros. Y salir de esa oscuridad es poder entender y hacer consciente este sufrimiento, este dolor, para poder salir a la luz. Sin eso, nosotros no podríamos ver qué pasó antes, durante y después de la fase de mi dolor. Entonces, mira cómo todo viene a ser metafóricamente explicado con tanto amor, ¿no? Entonces, el sufrir, ¿qué es el sufrir? ¿Por qué Jesús vino a pagar por el sufrimiento del mundo con su nacimiento? En realidad, el sufrir es moverse básicamente de un lado a otro para poder dejar de sufrir. ¿Qué significa? El sufrimiento nos moviliza recursos que a veces nos hacen dar cuenta que esos recursos estaban agotados. Al salir del sufrimiento, al poder trabajar el sufrimiento, reitero, acogiéndolo, uno se da cuenta de la fortaleza que tiene. Entonces Jesús vino a mostrarnos, no con su sufrimiento, a que nosotros nos vamos a liberar de eso, sino Jesús vino a explicarnos que si nosotros no acogemos humildemente lo que somos y quiénes somos, ¿cómo vamos a brillar? Básicamente ese es el mensaje de Jesús. Es interesante que hablas ya del sufrimiento porque se ha notado mucho, ya se ha registrado que las depresiones y los suicidios ocurren mucho en el tiempo de la Navidad, ¿cierto? Y dado a lo que nos ha dado la perspectiva del espiritismo en que nos ha dado del sufrimiento, del dolor, es que es un gran remedio para el alma, ¿verdad? Eso es lo que siempre el Chico Xavier también dijo, que por medio del sufrimiento, del dolor, evolucionamos.
Entonces es interesante que las cifras de suicidios y de personas deprimidas en esta época sube, ¿verdad? Exacto. Y prácticamente se da esta situación porque en Navidad, entre comillas, se festeja el nacimiento de alguien muy importante para la tierra y para muchas religiones. Pero te das cuenta que festejamos este aniversario, ¿no? De una manera tan melancólica, tan triste, porque vamos a observar en nuestro propio ejemplo. Cuando es nuestro cumpleaños, ¿no? Así, básicamente, cuando es nuestro cumpleaños, ¿qué acontece? La gente viene, nos abraza, nos saluda, nos llena de alegría, nos desea todo lo mejor, no nos cuentan nada de malo, sino, ay, qué lindo, y qué vamos a comer, y qué vamos a cenar, y a dónde nos vamos, y es aquella energía, ¿te das cuenta? Pero, mira, en el nacimiento de Jesús, ¿qué hacemos? Nos reunimos y todos, si el fulano estaría, si no se hubiera muerto, si no hubiera pasado la guerra, si no hubiera... O sea, toda esa energía down va bajando. Y ahora yo pregunto, si es el aniversario de un ser tan maravilloso, ¿por qué nos ocupamos de las malas noticias justo en ese día? ¿Qué tipo de cumpleaños, qué tipo de aniversario estamos festejando? Entonces ahí te darás cuenta que la depresión, los desequilibrios emocionales, los desequilibrios mentales, los desequilibrios espirituales también van a aumentar de nivel. ¿Por qué? Porque nuestra faja vibratoria va bajando. Ay, si estuviera con mi familia, ay, si no se hubiera, ay, si no me hubiera dejado, ay, sí. Entonces, cuando festejamos. Sí, también, y yo creo que también, ya que me estás hablando de eso, el espiritismo dice que lo más importante, ¿cierto? Una de las misiones de el ser es reparar las relaciones intrafamiliares, ¿verdad? Y qué mejor posibilidad de reparar esas ¿Dificultades? relaciones que la Navidad, Ajá. ¿verdad? Entonces yo creo que también eso para las personas que no quieren esa reparación, para que esas personas que tienen muchos problemas en el ámbito familiar, las impulsa o las empuja a participar de esas relaciones, y yo creo que también eso de verdad, no sé si tú crees, pero debe tener algo también, ¿no? No, claro, sin duda alguna, no nos olvidemos que nosotros somos espíritus reencarnados, ¿no? Que estamos aquí con nuevas pruebas, nuevas tareas, nuevas situaciones, nuevas dificultades, mismo que seamos espíritus milenarios, ¿no? Siempre tenemos una vida completamente diferente y cada vez va a ser con retos diferentes. Entonces es lógico que nosotros vayamos a tener situaciones diferentes en cada época de nuestras vidas y en cada reencarnación también. Y no nos olvidemos, tras cámaras hablábamos acerca de todo lo que nosotros guardamos en el espíritu, en los recuerdos que están, desde el libro de los espíritus nos dicen que están relativamente olvidaditos para que nosotros tengamos la libertad de caminar en esta existencia. Sin embargo, ellos siguen aquí. Y cuando alguito se destapa y alguito se escapa de ahí, ¿qué viene? Estas situaciones de lamentación, en algunos casos. En otros casos vendrá la luz y decir, wow, cierto, se estaba haciendo esto, pero si dejo de hacer, veo y estoy viviendo que me siento mucho mejor. Ahí es que nace la Navidad de cada uno, en cada situación difícil. Ejemplo, Julio nos daba un ejemplo bastante interesante, muy lógico y razonable, donde dice que, por ejemplo, para Pedro, ¿cuándo nació la Navidad en él? Cuando negó a Jesús. Pasó por esa oscuridad de negar, y cuando el gallo cantó con todas sus fuerzas esa noche 3 veces, él cayó en cuenta y dijo, lo negué. Desde entonces se concientiza con esa situación, se sensibiliza con él mismo, con su debilidad. ¿Y qué hace?
es una de las banderas maravillosas que tenemos de ejemplo dentro de lo que es el camino que Jesús había trazado y quien lo sigue de una manera maravillosa. Entonces, mira, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo nace nuestra Navidad? ¿Cuándo nacemos en nosotros mismos, diríamos así? Y valga la redundancia, Navidad decíamos que era renacer, nacer, que esa es la traducción. ¿Cuándo nacemos en nuestro nacimiento? Entonces sería la traducción. ¿Cuándo? Cuando nos concientizamos, sensibilizamos y entramos en conciencia con nuestros propios dolores, con nuestras propias debilidades, pero ahí es donde descubrimos nuestros recursos y fortalezas que nos hacen decir, no más, no quiero esto más en mi vida y la voy a transformar y quiero que sea de esta manera. No es, ay, voy a esperar tal vez el próximo año, la próxima Navidad, que pase la pandemia. No, el deseo y el querer no va por esperar que pase algo trascendental para que mi cuerpo esté listo. No, ese deseo es innato de cada ser humano y nace con chispazos así como cuando cantó el gallo. Podemos renacer cada día, ¿no? Esa es la reforma íntima que el espiritismo nos trae. Exacto. Que Esa sería nuestra Navidad. esa es nuestra ¿Te das Navidad. cuenta? Es Exacto. ser más humildes y más caritativos. Más humildes. Exacto. Y cuando hay esta Navidad íntima, hay un mensaje interior que la doctrina espírita muy bien nos hace base para poder caminar en algo sólido, ¿no? En algo que es lógico y coherente, que nos dice el nacer en esta trascendencia de conciencia es amar, trabajar para perdonarme o perdonar a quien me ha dañado. Esa es una transformación. Entonces, esperar ese momento de la Navidad con toda la simbología que es hermosa, a mí me encanta, Claro. toda la simbología que se tiene, porque te cambia el ambiente, te cambia la sintonía, utilicémoslo para poder trascender y que esta Navidad sea nuestra verdadera Navidad íntima. Mil gracias, se nos acabó el tiempo, pero a todos de verdad, como siempre, les agradezco por asistir. María René, gracias por estar aquí. Y a todos siempre les deseo mucha paz, una feliz Navidad para todos, que todos podamos hacer esa reforma íntima, ser más caritativos esta Navidad, ser más pacientes, más amorosos, más empáticos y también más humildes.